Vamos a comenzar, señores, ya la siguiente unidad. Hemos avanzado, ¿cierto?, esta última semana en lo que fue implementar webmin, ¿cierto?, instalar lo que era el servicio de interfaz gráfica para poder administrar nuestro servidor. Hemos trabajado también con los servicios FTP, hemos levantado servicios web y hoy día vamos a trabajar en lo que inició a la unidad número 3, estamos, ¿cierto?, ya entrando a la parte de lo que es base de datos. ¿Ya? Nos queda la unidad 3 y 4, pero en la unidad 3 vamos a hablar de lo que son las bases de datos, en este caso en las plataformas Ubuntu Server y Amazon Linux, que es un santo, ¿ya? Para ello vamos a trabajar en un Ubuntu Server 20.04 para que lo tengamos, ¿cierto?, ya preparado. En el caso que no lo tengan, un Ubuntu 20.04 con todas las políticas que tenemos ya listas, el grupo de seguridad abierto, etcétera, etcétera, ¿vale? ¿Ya? Y si no, ocupan uno que ya tengan ustedes ya preparado. Yo voy a ocupar uno que tengo listo, ¿cierto?, que ocupo semana a semana para hacer las muestras. Y también tengo otras máquinas preparadas para hacer después los laboratorios finales. Ya por eso tengo una máquina que le llamo testing. De hecho ahí la ven, la testing. Ahí voy probando, después si funcionan las cosas, la paso a la oficial, ¿cierto? Entonces tengo un Amazon Linux testing y también tengo un Ubuntu testing. En este caso, en el Ubuntu testing voy a hacer la prueba para que instalemos, ¿cierto?, hoy día el gestor de base de datos MySQL o MariaDB, ¿ya? ¿Qué más necesitamos para el laboratorio hoy día? Aparte de un Ubuntu Server, necesitamos, jóvenes, tener instalado una aplicación que ya conocen, que se llama MySQL Workbench. MySQL Workbench nos va a permitir gestionar y modelar una conexión de base de datos o un diseño de una base de datos para conectarla con un servidor, ¿ya? Remotamente. Es un programa, recuerden, que de diseño y de administración remota del servidor de base de datos. Y para instalarlo MySQL Workbench es bastante sencillo. Si no lo tienen, búsquenlo. Si no lo tienen instalado, lo instalan por terminal con el comando yum install MySQL-Workbench en los equipos federales. Si está trabajando con Windows, lo baja, por cierto, del portal oficial. Lo busca, descarga y lo baja. Si lo hacen aquí en Fedora, yum install MySQL Workbench. ¿Ya? Para que lo instalen. No lo vamos a ocupar de inmediato, pero sí para que ya lo tengan previamente descargado o instalado. ¿Se instala dentro de la máquina? No, en nuestro computador. Si tú lo tienes en Mac OS, desde tu Mac OS, ¿cierto? Sí. Yo lo tengo desde mi Fedora, yum install MySQL Workbench. Se instala, ¿cierto?, el software. Ahí está. Para que nos conectemos y modelemos la base de datos que va a estar a futuro en la máquina de Amazon, ya. Ahí está, yum install MySQL Workbench. Generalmente, para que antes de instalarlo hagan un update, ¿ya? Un yum update para actualizar su sistema operativo o paquetes que quizás les faltan, y luego hacer el yum install MySQL Workbench, ¿ya? Dice que me encontró, mira, justamente me encontró paquetes nuevos, así que voy a actualizar mi sistema operativo mientras hacemos el laboratorio. Y luego que actualizo con un yum update, en el caso de la máquina Fedora, le hago un yum install MySQL Workbench. Va a decir que ya está instalado, así que omite el paso. Ya. Creo que en algunos PC ya estaba instalado en algunos equipos. Así que se omiten, ¿cierto?, la instalación. De lo contrario no instala. Ahí estaríamos. Y luego, ¿cierto?, ya poner en ejecución nuestro server Linux 20.04. ¿Ya? 20.04. Yo voy a ocupar, ¿cierto?, el que estamos trabajando anteriormente para monitoreo. Se fijan, ahí tengo ¿se recuerda? Ahí está la evaluación 2 que hicimos. Ahí está. De Cloud. Con este hice la grabación cuando les puse el video, cuando mostré la evaluación, con este lo practiqué. Y recuerden que este también tiene instalado webmin. Ya. Webmin. En esta máquina yo voy a trabajar, una máquina de testing. Webmin. ¿Se acuerdan de webmin? Sí. Sí. ¿Dio dolores de cabeza o no? ¿No? Sí. ¿Funcionó? ¿Más o menos? Sí, igual costó. ¿Cierto? Ahí estaba webmin. Al cambiar de Ubuntu a la otra máquina era distinto. Viejo, aquí cuando traté de instalar el Está webmin, ¿cierto? SQL Sí. me sale error.
¿Pero que actualizaste primero? Sí. En esta máquina, ¿cierto? Voy a trabajar. Aquí voy a hacer el laboratorio de instalar la base de datos. Esta es la misma máquina que ocupé para la prueba 2, así que da lo mismo. Ya. Si tienen una nueva no importa, si van a ocupar la misma o un Ubuntu de práctica, da lo mismo. Ya. Voy a aprovechar de cambiarle el nombre a la máquina para seguir trabajando. De la máquina que ya se creó, ¿se puede hacer una copia? Sí, se puede hacer una copia, justamente. Mira, otro día me preguntaron ellos, ¿cómo se hace una copia? Si usted, por ejemplo, quiere tener una máquina y ve que le quedó buena la plantilla, esa como el formato, Sí. tú haces lo siguiente, mira. Por ejemplo, como te digo, yo voy haciendo máquina y hago una que se llama testing, y ahí pruebo, ok, funcionó todo, y con esa la dejo como versión final, ¿cierto? Entonces, yo hago esto, tú pinchas la máquina y te vas a acciones, ¿ya? Y ahí dice imagen y plantillas, mira, imagen y plantillas. Tomo mi máquina, acciones, imagen y plantilla, y ahí te dice lanzar una más como esta, es decir, te crea una máquina igual como la que tú tienes, que sería algo así como clonar en VirtualBox. Entonces una máquina igual, ¿ya? O la otra opción que dice ahí, crear plantilla a partir de una instancia, es decir, que toma esta y la deja como plantilla para hacer otras más a futuro, como una configuración base. Okay. Tiene esa opción, dejarla como una plantilla, o dice crear otra igual a la que ya tienes, lanzar una como esta. Sí. Está la opción. Eso vendría siendo algo como copiar. ¿Vale? Ya. Entonces, vamos a ocupar un Linux Ubuntu 20.04, conectarse a través de la IP pública. ¿Ya? Ahora, la gracia es que si tenemos Webmin, adivinen cómo se pueden instalar los paquetes. ¿Necesito una línea de comando? Yo voy a instalar paquetes desde aquí. Más fácil todavía. Sí, pues, si para eso es Webmin. Tú puedes instalar paquetes y en este caso el servidor de base de datos lo podrías hacer desde mismo acá. Ya. Ya. Ahora, lo voy a hacer obviamente por consola, por si no tienes Webmin. ¿Ya? O si no tenemos Webmin instalado. Voy a cambiarle el nombre a mi máquina. Está Server Linux Testing. En Webmin. Voy a cambiarle el nombre para empezar ya a instalar o hacer la administración. Miren, y si hicieron el taller chiquillo, por aquí mismo por Webmin podrían haber subido el archivo de la página web. Ahí tiene el gestor FTP, File Manager, mira. Buscaba la carpeta cual, var, www, HTML, y desde aquí mismo, de Webmin, puede haber subido el archivo. Bueno, Si para eso es Webmin, entonces todo aquí mismo. Instalo paquetes, subo archivos, ¿te fijas? Administra con interfaz gráfica el servidor. todo. Evitas tener cierto que el FileZilla por acá, que PuTTY por otro lado. Aquí haces todo. Instalas programas o paquetes, por eso dice instalación de módulos. Mira, ¿qué servicio servidor tengo acá? Digo Apache SSH. Entonces, quiero instalarle un servicio nuevo. Lo hago desde acá. Le instalo un paquete nuevo. De aquí lo manejo. Jefe, en este caso vamos a ocupar el MySQL. Vamos a instalarlo. El Workbench es la aplicación para conectarte, pero para poder usarlo tienes que tener instalado primero el servidor. Por eso le dije al final de la clase dejarlo. Si no, nos preocupa primero tener instalado el servidor. ¿Vale? Ya. Vamos entonces a conectarnos por terminal, chiquillos, por terminal a nuestra máquina. ¿Ya? Por terminal, y vamos a instalar lo que es el paquete MySQL, que es el gestor de base de datos en el servidor, ¿vale? Así nuestro servidor va a quedar como servidor web y servidor de base de datos simultáneamente. Practiquémoslo en el Ubuntu Server primero, recuerden, Ubuntu Server. Va a quedar servidor web más servidor de base de datos, ¿vale? Las dos cosas juntas. ¿Ya? En el Ubuntu Server empecemos.
Es más fácil encontrarlo. Que no sé cómo se llama una carpeta que me acuerdo que lo descargué. Sería Documents. Claro, tenés que te saliste de todo. No necesito un Excel. Pero tenés que poner el CD y la barrita. Pero no te lo va a buscar. Ahí. Ya. Entonces, dentro del Ubuntu Server, ya, que también lo podemos manejar mediante interfaz gráfica, vamos a hacer la instalación del paquete MySQL, ¿ya? ¿Qué requerimos primero en el Ubuntu Server tener previamente instalado? Tener Apache ya instalado y tener el lenguaje PHP ya instalado. ¿Con qué comando? Con el comando apt-get install, ¿ya? Ya. Yo voy a hacer el repaso de los comandos acá que necesitamos para previamente instalar el gestor MySQL. ¿Ya? Por lo tanto, lo primero que hago cuando quiero instalar estos paquetes, primero hacer un update. ¿Cómo haría el update? En el caso del equipo Linux Ubuntu, un apt-get update, ¿cierto? Update, sí. apt-get update. ¿Ya? Primero para buscar repositorio o para buscar, en este caso, actualizaciones que tenga disponibles o paquetes que estén rotos y poder repararlos. Un apt-get update, ¿ya? Que es lo primero. Ya. Después del apt-get update, si no tengo instalado Apache, lo debo instalar, ¿ya? Y para instalar el servidor Apache, comando apt-get install. En el caso de el Ubuntu Server, el servicio se llama Apache 2, ¿cierto? ¿Ya? apt-get install Apache 2. Solo si no lo tiene, ¿cierto? Estamos haciendo el repaso de los comandos, ¿ya? Como ya tengo instalado Apache 2, ahí me dice, ¿cierto? 0 paquete instalado remoto. Entonces, actualicé primero el sistema operativo con apt-get update. Instalé Apache 2. Ya, instalé Apache 2. Si no lo tengo, se instala, ¿cierto? Y si lo tengo, me dice que ya existe. Claro. ¿Ya? Después, tenemos que instalar el lenguaje de programación que vamos a ocupar para las herramientas de conexión al gestor MySQL y tenemos que instalar PHP. Entonces, aparte de instalar Apache 2, tenemos que instalar PHP, el lenguaje PHP, apt-get install PHP. apt-get install PHP. Ya, ahí me dice que no lo tengo, entonces le doy que sí. ¿Y el HTTP también? No, eso es en CentOS o Amazon Linux. Recuerda que aquí estamos es Ubuntu Server, en el otro servidor. Claro. En el otro servidor, el servicio Apache 2 se llama HTTPD, ¿cierto? Sí, sí. Por eso le decía, y el otro es Yum install HTTPD. Aquí estamos en el Ubuntu, entonces apt-get update primero, luego apt-get install Apache 2, apt-get install PHP, ahí no lo tengo, así que le digo que ok, le digo que sí, y que instale el paquete PHP. Estamos instalando, ¿cierto?, los lenguajes de programación que va a utilizar MySQL para que pueda funcionar primero. ¿Ya? El gestor de base de datos. MySQL está hecho en varios lenguajes, entre ellos Python, PHP, por ejemplo, y por lo tanto requiere que estén previamente instalados. Y corre también sobre un gestor que es Apache. ¿Ya? Un gestor web. Entonces, repasamos. Miren, instalamos primero, o sea, actualizamos apt-get update, ¿cierto? Después, ¿qué hicimos? Instalamos Apache 2. Luego PHP. Y como ya tenemos PHP, ahora vamos al otro lenguaje que es Python.
Si tenemos ya Python previamente descargado e instalado, me va a decir no hay nada que instalar. Y de lo contrario me dice instale. Claro. Y justamente dice que no tengo las librerías Python. Y ahí me dice instale Python. Y todas las librerías necesarias de dependencia. Le digo que sí. Le digo que sí, aplicamos. Entonces ya tenemos PHP, tenemos Python, ya tenemos Apache 2 y por lo tanto ya tenemos la base para poder instalar ahora el gestor de base de datos, ¿cierto? Recuerden que podemos hacer un history, ¿cierto? Para ver los comandos que aplicamos. Claro. ¿Ya? Ahí están, los últimos comandos. Entonces, actualizamos primero, ¿cierto? Una apt-get update. Después, instalamos Apache 2. Luego, instalamos PHP y luego instalamos Python, ¿ya? Si es una máquina nueva en la que están trabajando, recuerden también aplicar algunas políticas de seguridad y entre ellas que bajar los cortafuegos del servidor, ¿ya? ¿Se acuerdan cómo bajar el cortafuego? Sudo ufw disable, ¿ya? Disable. De ahí, ¿cierto? Desactivamos en el arranque el cortafuego del sistema operativo, ¿ya? Dice firewall, ¿cierto? Stop it and disable en el arranque. Perfecto. Después debo revisar si efectivamente Apache 2 está funcionando. O sea, es lógico que está funcionando porque hace un momento atrás mostré webmin y está la página corriendo. Pero aún así, si usted quiere revisar si sus servicios están en ejecución, ejecuta el comando systemctl status y en este caso revisemos Apache 2. Systemctl status Apache 2. Y ahí debería estar. Ok, perfecto. Ya. Los lenguajes de programación no se revisa si están activos o no, porque no son servicios, son lenguajes, ¿cierto? Pero están instalados, que es PHP y Python. ¿Ya? PHP y Python. ¿Ya? Systemctl. Sí, Systemctl status. ¿Ya? Y ahora nosotros vamos a comenzar con la instalación de MySQL. ¿Ya? MySQL también conocido como MariaDB. Ya nuestro servidor está en condiciones de instalar los paquetes necesarios. ¿Ya? Después de ello, que instalemos los paquetes, vamos a revisar si el servicio está en ejecución y luego las configuraciones del gestor para poder conectarnos. Ahí serían como los pasos a trabajar. ¿Ya? Así que si no tienes instalado todavía el Workbench, que es la herramienta MySQL Workbench, no importa, ¿cierto? Porque si no tenemos antes instalado todo lo demás y configurado, el Workbench no nos sirve de nada todavía, ¿cierto? Para poder modelar la base de datos y trabajar en ella. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo hacemos ahora? Ya que tenemos la parte previa de nuestro servidor, vamos a instalar los paquetes para MySQL. Serían apt-get install y se instala dos partes del gestor. El gestor de base de datos tiene una parte cliente y una parte servidor. La parte servidor es la que trabaja en el backend y la parte cliente es la que trabaja en el frontend, la interfaz gráfica para conectarse, y la otra es el gestor en sí. ¿Ya? Entonces instalamos apt-get install MySQL, ¿ya? Client, apt-get install MySQL Client, que para nosotros sería la interfaz gráfica de conexión. Claro. Y luego que terminamos, vamos a instalar MySQL Server, que sería el backend, el gestor de base de datos. ¿Ya? Porque en una parte tenemos que mandarle comando al gestor y la otra mostrarlos de vuelta. ¿Ya? Y ahí me dice, cuando ejecuto, perdón, vamos a mostrar la grabación, apt-get install MySQL Client, me dice que reconoció que tengo los paquetes instalados anteriormente, que era PHP, que era Python, ¿cierto? No me pidió nada más. Y me dice que se va a instalar la versión 8.0 de MySQL Client. Y le digo que ok, le digo que sí. ¿Ya? apt-get install MySQL Client. Todo lo estamos haciendo en qué usuario? Modo root, ¿cierto? Todo como modo root. MySQL Client, le digo que sí. Y baja las dependencias y librerías, ¿cierto?, adicionales que requiere. ¿Ya? Y me dice que la configuración del servidor de base de datos que vamos a hacer más adelante va a estar en esta ruta. Acuérdense de esa ruta. Nosotros después, cuando queramos hacer las configuraciones de acceso, abrir puertos o creación de usuarios dentro de MySQL,
tenemos que ubicar este archivo. Dentro del directorio etc va a estar la carpeta MySQL, ya dentro de un archivo que se llama my.cnf. Y eso lo abrimos con un editor, con Nano, con Vi, y ahí trabajamos en comentar o de comentar línea, ¿vale? Ya, eso me está diciendo. Entonces tengo una parte, tengo la parte cliente. Ahora viene la segunda parte. ¿Cuál sería? La parte server. Si instalé MySQL Client, ahora viene MySQL Server. Ya. MySQL Server. Le damos OK. Ya. También me pregunta, me dice que para que se instale MySQL Server requiere librería de algunos lenguajes, entre ellos Python, entre ellos PHP y también Perl. Y me dice que están ya varios de ellos instalados, por lo tanto dice que estamos OK. De lo contrario, aquí me diría actualice primero, instale estos paquetes y luego continúe. Por eso vamos en ese orden, ¿cierto? Por eso vamos haciendo una secuencia de comandos o de instalación. Claro. ¿Ya? Vamos en un orden correlativo. Perfecto, le digo que sí. Digo que sí. Y se va a empezar a instalar. ¿Ya? La versión servidor. Lo mismo, me dice que para hacer modificaciones, para cambiar ciertas configuraciones, la configuración también está dentro del mismo archivo, etc, mysql, mysql.cnf. También debo ubicar esa cosa. ¿Ya? Está instalando, ¿cierto?, la parte servidor. ¿Ya? Entonces, volvamos a repasar porque nos queda una parte más. ¿Qué hemos hecho hasta ahora? ¿Qué hemos instalado? Repitamos. Actualizamos con apt-get update. Instalamos Apache 2. Instalamos PHP. Instalamos Python. ¿Ya? Bueno, bajamos el cortafuego en caso que esté activo. Revisamos el estado de Apache con un system status. Y luego instalamos MySQL Client. Y luego instalamos MySQL Server. Perfecto. Ya. Vamos a revisar el estado de MySQL. Tenemos que saber si está en ejecución o no. Nuevamente ocupamos el System Status MySQL, ¿cierto? Así como un rato atrás lo ocupamos para revisar Apache, ahora para revisar MySQL. System Status, ctl Status MySQL. De ahí está. Ahí compruebo, me dice que el servicio mysql.service está running, ¿cierto? Si ese estado abajo, lo levanto con systemctl start mysql. Perfecto, está en ejecución. ¿Bien? Ya. ¿Qué viene ahora? Como ya tenemos la parte cliente, la parte servidor, los lenguajes de programación, vamos a instalar ahora una interfaz también para verlo vía navegador web, el servidor de base de datos, y eso se llama phpMyAdmin. ¿Ya? phpMyAdmin, que es un proyecto que se instala sobre el servidor para poder visualizarlo mediante una interfaz gráfica, ¿cierto? Parecido así como está Webmin, existe también phpMyAdmin, y se llama phpMyAdmin porque en ese lenguaje está hecho, pero es para ver los gestores de base de datos que están en un servidor. ¿Ya? Si tú no tienes MySQL Workbench como programa, lo puedes hacer con phpMyAdmin. Ahí está la alternativa. Recuerden, MySQL Workbench es un programa que te conecta al servidor de base de datos, ¿cierto? En cambio, phpMyAdmin es un programa que corre en el servidor para tú verlo remotamente. Ahora, por algún motivo, cuando no te funciona MySQL Workbench, el plan B, ¿cuál es? phpMyAdmin. ¿Y por qué yo prefiero phpMyAdmin? Por lo siguiente, porque phpMyAdmin, primero, tú no tienes que instalar nada, ¿por cierto? Está en el servidor corriendo. En cambio, para usar MySQL Workbench, tú tienes que tenerlo. Ojo, y phpMyAdmin yo lo podría ver desde mi teléfono, de cualquier navegador, de Opera, Chrome, el que sea, no necesito nada. En cambio, MySQL Workbench yo tengo que instalarlo. De hecho, yo tengo MySQL Workbench instalado en la versión móvil. Y puedo de aquí trabajar, pero tengo que estar instalado. Sí, claro. Claro. Y aparte, como usa puertos, como el 3306, ese puerto, si estás en una red que tiene políticas de seguridad, puede estar bloqueado. Entonces no vas a poder conectarte con MySQL Workbench hacia el servidor.
¿ya? Pero en cambio, el puerto 80 está abierto en todos lados. Entonces son como los pros y los contras. Es más limitado PHPMyAdmin para trabajar, ¿cierto? No es tan sofisticado ni tiene tanta herramienta, pero cumple la función. MySQL Workbench ya tiene muchas más cosas y herramientas, pero tiene ese problema, ¿cierto? Claro. Que primero es un programa local, que tiene que estar conectado y a veces están bloqueados los puertos para conectarse. ¿Cómo lo instalamos? Entonces PHPMyAdmin. ¿Ya? Sería con el comando nuevamente apt-get install phpMyAdmin. apt-get install phpMyAdmin. Administración, es un administrador de base de datos hecho en PHP. ¿Ya? Le digo apt-get install phpMyAdmin. Me aparecen todas las librerías. Ahí me dice, cierto, que requiere de PHP. Está instalado PHP como lenguaje. Ya. Está instalado Python también. Así que dice que está ok. Me dice que está ok. Tiene los lenguajes previos. Le digo que sí. Y empezamos. Vamos a detenerlo un momento después en algunos puntos que generalmente ocurren errores. Aquí me sale un link, pero no me sale esa pantalla morada. ¿Instalaste Apache 2 primero? Sí. ¿Y lo probaste? ¿Se veía tu página web? ¿Seguro que no? ¿Seguro? Es que esta es la copia. Entonces la copia no se instaló. Te hizo la copia anterior antes de instalarlo. Ah, Hiciste la copia antes de instalar Apache. Claro. ya, voy. Claro, tú estás en la copia, pero la copia no tiene Apache. Ah, no, pero te estaba preguntando algo, si sí o no. Sí. Mejor te hice instalarlo. No, pero ahí va. Cuando trabajan instalando el gestor MySQL, en este caso en un servidor Ubuntu, en el que sea, dice que necesita estar ejecutándose sobre un servidor web previamente instalado. Por eso nosotros seguimos un orden secuencial, ¿cierto? Instalamos primero Apache 2, luego instalamos PHP, instalamos Python, ¿cierto? Luego MySQL Client, MySQL Server y por último phpMyAdmin. Entonces me dice que para que funcione tiene que estar corriendo o instalado sobre un servidor web previo. Y nuestro servidor web previo es ¿cuál? Apache. Apache 2. Y me pregunta, ¿cuál tiene instalado? ¿Apache 2 o Like HTTPD? Apache 2. Y el problema está el siguiente, que aquí presionan Enter o tabulan, le dan OK, pero olvidan marcar el servidor web. Claro. Y no les va a funcionar nunca MySQL después. ¿Ya? Acuérdense mis palabras. Está en el video, minuto 10. ¿eh? Ahí se sitúan sobre el servidor y marcan con la barra espaciadora. Y tiene que quedar seleccionado Apache 2. ¿Ya? Con la barra espaciadora. Y ahí recién tabulan y continúan. ¿Ya? Se tiende a pensar que basta con que apareciese, está listo, ¿no? Hay que marcarlo. ¿Qué pasa después? Nunca te va a correr MySQL. Nunca te va a correr MySQL. Y ahí te va a empezar a dar vuelta. ¿Cuál sería el problema? Te faltó el servidor web primero. ¿Ya? Listo, le doy OK ahora, que marque MySQL, aparece el símbolo asterisco, barra espaciadora, y ahora continúo, ¿vale? Ese detalle que es como bien pequeño para nosotros, te trae dolor de cabeza después en el funcionamiento del servidor, ¿vale? ¿Cuál es la solución que encontraría ahí, don Duan? Si no me funcionó. Tener que hacerlo de nuevo. Claro, medio complicado. OK, y ahora continuamos. Entonces, ese ¿Te detalle... sabe otra solución? ¿Te sabe otra solución? Sí, sí, hay una solución. Igual es larga, pues. Ya, Claro. es como parecido a hacerlo de nuevo. Claro, porque no instalaste algo fundamental, dice, para que funcione. Claro. Ya. ¿Qué viene ahora? Mira, ahora te está apareciendo la misma... Lo que pasa ahí, te está apareciendo a ti las mismas preguntas, pero sin esta interfaz. Las que le aparecían a él. Ah, Marcelo. Sí, porque no instalaste la parte Apache. Por eso es lo mismo, pero te la va haciendo por línea de comando. Si no se activa la otra máquina, la activó. En esa sí. Así que Claro, le falta Apache. La copia se hizo sin Apache, por eso. Sí. ¿Qué viene ahora? Dice configuración de PHP. ¿Va a configurar una base de datos con usuarios? Le digo que sí. ¿Ya? Ahora, cuando trabajamos MySQL, también se crean usuarios de administración y también hay un usuario que se llama root, ¿cierto? Así como el sistema operativo tiene un usuario root, hay un usuario root para el gestor de base de datos.
Y ahora lo que hacemos es darle una clave a ese usuario. ¿Ya? Por lo tanto me dice, se va a crear un servidor, en el servidor un usuario que se llama root para el gestor MySQL. Póngale la clave. ¿Ya? No confundir con el root del sistema operativo, ¿cierto? Es otro usuario root. Este es para MySQL. Ahora, si no quiere confundirse, y aunque sea una vulnerabilidad, póngale la misma clave a ambos, ¿cierto? O sea, Sí. pero ya es un riesgo. ¿Ya? Le digo OK. Estoy creando, ¿cierto?, la clave para el usuario. Y me dice, confirme la clave para el usuario root de MySQL. Así ya tengo el usuario root de Linux Ubuntu y el usuario root de MySQL aparte. OK. Y OK. Ya. Ahora, en este nivel, ya tenemos instalado el gestor de base de datos completo. Voy a repasar nuevamente los comandos para que vamos a la parte de configuración ahora del archivo mysql.cnf. Vamos a hacer un history para que repasemos. Ahí está. Nuevamente, actualizamos, instalamos Apache 2, instalamos PHP, instalamos Python, ¿ya? Probamos con un systemctl status para ver si Apache funcionaba. Luego instalamos MySQL Client, instalamos MySQL Server. Probamos también con un status para ver si MySQL estaba en ejecución. Estaba OK. Y por último instalamos el gestor llamado PHP-MyAdmin, ¿ya? Donde dentro de sus preguntas me decía si va a crear un usuario que se va a llamar root para MySQL, póngale una clave, ¿ya? Y me decía que había un archivo de configuración, el cual ahora lo vamos a ver, ¿ya? Ahora nos vamos a dirigir a la carpeta que aparecía en un principio que se llamaba etc. Y dentro de etc hay un directorio que es MySQL, y dentro de MySQL están los archivos de configuración del servidor. Y esta parte es sumamente importante. ¿Por qué? Porque hasta el momento puede que esté instalado nuestro servidor de base de datos, está corriendo, pero no tenemos conexión remota. Es decir, no voy a poder conectarme desde mi equipo, ¿cierto?, de ninguna forma hacia el servidor. Y lo que vamos a hacer ahora es habilitar el acceso remoto. ¿Ya? ¿Para qué? Para conectarme por PHP-MyAdmin o por MySQL Workbench o como sea, ¿ya? De lo contrario, no va a recibir conexiones remotas a este servidor. Si yo quiero montar después una página web, por ejemplo, con una base de datos, no va a poder grabar. ¿Ya? No va a poder grabar datos. Entonces me dice, vaya al directorio etc, como aparece la ruta ahí, etc. Voy a entrar a etc. Profe, ¿de dónde sale el link? O sea, de configuración automática. Dale que sí. Ya. etc. Y dentro de etc debo ir al directorio MySQL. ¿Ya? Entonces, etc MySQL. Y ahora vamos a revisar los archivos, donde está el archivo de configuración. ¿Ya? Recuerden que nosotros vemos los archivos y los directorios de una forma distinta. ¿Cuáles serían archivos y directorios? ¿Cómo los reconozco? Sé que tienen un color distinto, pero ¿cuáles son aquí los archivos y directorios? Archivos y directorios. Un archivo editable, el directorio tengo que entrar adentro. ¿Cuál sería el archivo directorio? No sé cómo estaría ahora, profe. Con un ls a ls lo voy a hacer, por ejemplo. Las propiedades. Vamos a entrar a MySQL. .conf.d. Y dentro de etc MySQL, MySQL.conf.d hay dos archivos más. Está MySQL.cnf y MySQLD.cnf. Vamos a abrir con nano para ver lo que tiene el archivo MySQL.cnf. Ya. Ya, me dice que no hay nada todavía.
Pero diferencia el otro archivo que teníamos al lado, que se llama mysqld.cnf. Ese sí tiene la configuración. Entonces la ruta sería finalmente etc mysql.conf.d. Ya dentro de esa ruta está el archivo mysqld.cnf. ¿Ya? Entonces etc mysql.conf.d y abrir el archivo que se llama mysqld.cnf. Lo editamos con nano, mysqld.cnf, y aquí encontramos ya la configuración del gestor. Aquí sí. Hay líneas que están comentadas, en las cuales, ¿cierto?, no están en ejecución, y las decomentadas son las que están en acción. Entre ellas, por ejemplo, hay cosas que ya les mencioné anteriormente. Está el puerto de conexión, el puerto que utiliza MySQL, ahí está, ¿cuál? 3306, ¿ya? Que lo más probable es que esté bloqueado en ciertas organizaciones. Por ejemplo, INACAP tiene bloqueado el puerto 3306 en la red, ¿cierto?, corporativa, pero no así en Leica. Entonces, eso permitiría que yo me pudiese conectar desde Workbench hacia el servidor. Ya, sigo revisando y aquí me detengo. Se van a encontrar con una línea que dice bin address y MySQL X bin address. ¿Ya? Esa línea está documentada y lo que hace es permitir de que las conexiones o ingresos de datos vengan solamente de esta dirección. ¿Qué significa esta dirección? La 127.0.0.1 es una IP. Es una IP, ¿cierto? Dentro de las clasificaciones de IP es una clase E, una experimental. Y esta dirección IP dice que es una IP local. Por lo tanto, tiene sentido que si tú quieres conectarte desde aquí a la máquina de Amazon y tiene este IP, ¿me va a permitir hacerlo? ¿Qué me está diciendo aquí con este IP? Este IP también conocida como localhost. Que reciba conexiones solamente desde este IP. O sea, si yo le mando un dato, imagina, hago un formulario, lo subo después al servidor, quiero mandar un dato que grabe, va a venir de un IP remota, de donde tú estás viendo la aplicación, ¿cierto? De tu IP, va a decir. Y cuando quieras grabar, te va a decir error de conexión. ¿Por qué? Porque solamente recibe archivos, en este caso datos, que se graben desde un IP local. Por lo tanto, lo que vamos a hacer acá es cambiar la IP local, ¿ya?, por una IP también de tipo experimental, clase E, que se llama un IP por defecto. Y como lo vimos en la clase de redes, sería una IP con 32 bits en 0. ¿Cómo sería una IP con 32 bits en 0? ¿En formato decimal? Sería... ¿ya? Y acá lo mismo. Aquí 32 bits, si lo viéramos en binario, ¿cierto? Son 32 bits en 0, 4 octetos en 0. Esa IP se llama IP por defecto porque es una IP que representa todo. O sea, lo que le estamos diciendo acá, que reciba conexiones desde cualquier IP pública. De esa forma, de donde sea, le vamos a mandar datos al servidor de base de datos y los va a recibir. Entonces, la línea binarias y la MySQL X binaria la cambiamos por 0000. Listo. Por eso lo solucionamos. ¿Vale? Ahora, por ejemplo, ¿qué pasaría en el siguiente caso? Vamos a usarle un poquito, chiquillos, para que entendamos lo que queremos. Vamos a grabar. Control O y Control X. El resto de configuraciones por el momento no las vamos a tocar, pero sí ustedes podrían darse cuenta, por ejemplo, qué parámetros podrían modificar a futuro. Aquí aparece la cantidad de consultas SQL que podría recibir el servidor. ¿Ya? La línea viene comentada por el símbolo gato y me dice que por defecto puede recibir 151 consultas. ¿Ya? Ahora, si tú quieres cambiar el parámetro, lo que tienes que hacer ahí es decomentar la línea, borrar el símbolo hashtag o gato y cambiar el número de consultas concurrentes. Quiero que este servidor reciba 1000 consultas de base de datos. ¿Ya? A veces cuando no configuran este parámetro, tú te preguntas, oye, ¿por qué cuando es un carro de compra, imagínate, un carro de compra, ¿cierto? Está gestionando un producto y de repente se cae y dice error internal. ¿Ya? Lo que pasa en el Cyber Monday, error internal. No puedo comprar. Quizás este archivo no lo hemos modificado y no hay 151 clientes tratando de comprar, pueden haber 200 o 300.
Y como no modificaron el archivo, el servidor no sabe cuántas consultas puede recibir más. Claro. Lo que tienes que hacer ahí es documentar la línea y decirle cuántas consultas al mismo tiempo tú quieres recibir en el servidor de base de datos. Ya sea inserciones o búsquedas, ¿cierto? Ahí tú lo manejas. 1000, 2000 consultas al mismo tiempo, etc. ¿Ya? El problema está aquí, es en el servidor final. Tú puedes tener un enlace dedicado de alta velocidad y no es problema del router, es problema del servidor que no está recibiendo la cantidad de consultas. Y este error yo lo vi en unas máquinas que me tocó revisar para Cyber Monday. No le configuraron la cantidad de conexiones concurrentes, no lo prepararon, lo dejaron por defecto. ¿Qué pasó? Ese día no habían 100 personas comprando, habían 5000 personas comprando en una tienda online, y dice que hay 151 puede recibir, no 5000. ¿Qué pasaba? Veían la página cuando quería grabar o comprar el producto, se caía porque el servidor web no conectaba con el servidor de base de datos porque eran más usuarios o más consultas al mismo tiempo. Y ahí tú tienes que modificarlo. Recuerda que cuando tú haces una consulta a un servidor de base de datos, la consulta se recibe primero con la tarjeta de red y la procesa la RAM. Y luego se va al gestor que está instalado. Por lo tanto, depende más de la RAM que del router que tú tienes instalado. Tiene que tener una RAM grande para recibir muchas consultas también. Estamos hablando de varios gigas de RAM. ¿Ya? Como no voy a hacer ninguna configuración, pero es importante que le entiendan qué parámetros hay que modificar. ¿Ya? Ahora guardo con Control O y sal Enter, y con Control X salgo. Lo que me queda hacer ahora es reiniciar MySQL para que los cambios se efectúen. ¿Cómo reiniciaría MySQL? Luego de haber editado el archivo, ¿cierto? ¿Cómo reinicio? Con System ctl restart MySQL, ¿cierto? Restart MySQL. Detengo el servicio, lo levanto, ¿ya? Y lo compruebo si está en ejecución. Systemctl status MySQL. Perfecto. Vamos a probar ahora la interfaz web. ¿Ya? Nos faltan algunos detalles como cambiar contraseña, hacer algunas cosas más. Y lo voy a hacer a través de la IP pública. ¿Ya? IP pública. /php myadmin. Vamos a ver si levanta el servicio. Ahí está. Entonces, después de haber hecho todo este proceso, ya puedo entrar al servidor de base de datos. Ahí está. IP pública /php myadmin. Ahora, ahí viene la pregunta. ¿Con quién entro? ¿Con qué usuario? Con el que creo. Con el que creo, pero viene un problema. El usuario root solamente funciona en forma local. Y yo necesito entrar en forma remota. Y de hecho, fíjate lo que va a pasar. Root. No, cuando creo el Apache mi admin, ahí colocó. Sí, pero ese se llama root también el usuario. Ah, Y estoy usando ese usuario que creé. Pero fíjate lo que va a pasar. Este es el usuario de MySQL, el que creé la instalación. ¿Qué me dice? Que no. Mira, acceso. Root no se puede conectar porque son usuarios que trabajan en forma local. No puedo. Entonces, ¿qué debo hacer? La siguiente pregunta, ¿qué debo hacer ahora? Si le cambio el nombre, aún así lo cambia. Este usuario, root, sirve siempre y cuando yo esté dentro de la máquina trabajando. Pero yo estoy remotamente trabajando. ¿Me permite una conexión remota? Sí. Pero ese usuario no tiene permiso. ¿Cuál sería el plan de solución que querían? Darle el permiso. Crear un usuario dentro de la máquina. Crear un segundo usuario. Crear otro usuario y con ese usuario conectarse. Con el root no te puedes conectar. ¿Ya? El root te funciona cuando tú estás trabajando directamente aquí. ¿Ya? Ahí está. Sudo mysql -p y ahí me pide la clave del usuario root
Y ahí estoy de MySQL, pero dentro de la máquina, ¿te fijas? Estoy dentro de la máquina y dentro de la máquina entré con el usuario root, pero no cuando lo hago remotamente como quiero hacerlo acá. A menos que ahí mismo por dentro le haga una cuenta, ¿no? Aquí estoy trabajando en MySQL, ojo, estoy en MySQL pero por línea de comando, ¿cierto? Sí. Le muestro la conexión de nuevo. ¿Cómo me conecto localmente? Así. Sudo MySQL-P. ¿Ya? -P. Para que me pida el password. ¿De quién? Del usuario root, porque el único usuario que tengo. El que creé cuando dijiste tú en la instalación de PHP Miami. Lo puedo usar. Entré. Y puedo, obviamente aquí puedo crear base de datos, igual puedo trabajar sin ningún problema. Pero localmente, ¿cierto? Claro. Localmente. Y de hecho, mira, voy a revisar las bases de datos que hay. Porque ya hay bases de datos por defecto, ¿cierto? ¿Deberían haber bases de datos por defecto? Sí. Sí, pues. Porque se instaló un gestor e instala base de datos propia. ¿Cómo la reviso? Show database, muy bien, show database, database, ¿cierto? Punto y coma. ¿Ah? Profe Pablo, punto y coma. Pues, mira, ahí está. Show database. Y tengo las bases de datos de PHP Miami, de Information Schema, y son las propias, ¿cierto? Las propias. ¿Ya? No tengo ninguna que haya hecho yo, pero son las que ya trae. Perfecto, ¿cierto? Voy a revisar la base de datos que se llama MySQL. ¿Cómo yo me cambio y entro a esa base de datos? Con el select. No, estoy buscando. Para cambiarte a una base de datos o entrar, se usa el comando use. En este caso voy a entrar con use MySQL, punto y coma, punto y coma, punto y coma, punto y coma, use MySQL, y me dice que database chain, estoy dentro de MySQL. Ahora quiero ver las tablas que tiene la base de datos. Estoy dentro de MySQL, de la base de datos MySQL. Comando show tables. Show tables. De ahí están. Esas son las bases de datos. Tiene 37 tablas en la base de datos. Y hay una que me llamó la atención que es user. La tabla usuarios. ¿Ya? ¿Cómo podría ver los usuarios o lo que tiene la tabla usuario? La tabla se llama user, pero ¿cómo podría ver el contenido de esa tabla? Ahora aplico un SQL, select, asterisco, que muestre todo, from user, ¿cierto? Muestre toda la tabla user, punto y coma. ¿Ya? Está todo esparramado. Es que es muy grande la cantidad de campo, es muy grande, muy grande. Pero ahí quiero buscar algo en especial. Ahí están los passwords y están los username. Ahí está el user, mira, user. Quiero que me muestre los nombres de los usuarios, de la tabla de usuarios, con la U mayúscula. Mira. Select sería user from tabla user. Ahí están los usuarios, así se llaman. Y hay un usuario que se llama Rod. Rod, el usuario interno. Y por ahí hay un campo, está la clave, mira. La clave se llama el campo password. Password. Muéstreme la password donde el usuario se llame Rod, por ejemplo. Y voy a mostrar la clave del usuario Rod. O sea, si tú tienes acceso, de esta forma tú puedes ver toda la tabla completa y la base de datos completa del sistema. ¿Ya? Ahora, a modo de fuerza bruta, se llama inyección SQL. Tratar de entrar a la mala al servidor. Arrasando. Claro, tratando de hacer consulta, hasta que empieza a encontrar datos. Ya encontré que se llama Rod y ahí está la clave de Rod y la puedo ver y con eso ya está entregado a las manos del mundo el servidor, ¿cierto? Ya, por eso no se recomienda que el Rod sea de conexión remota, ¿cierto? Por ese nivel de seguridad. Ya, ahora, por ahí dijo su compañero algo, dijo, súper importante, vamos a crear un usuario. Vamos a crear un usuario, dijo, ¿cierto? Sí. Y tiene toda la razón. Entonces lo que vamos a hacer ahora es crear un usuario para poder conectar. ¿Ya? Voy a desconectarme primero para que hagamos proceso completo. Un quit o un exit, quit punto y coma o exit punto y coma, y tú te desconectas del servidor. ¿Ya? Vamos a crear un usuario. Miren, información en todos lados hay. Y así es sencillo, crear usuario en MySQL. Me pregunta ChatGPT. ChatGPT, créame un usuario. Crear usuario.
MySQL. Ya. Y creemos el usuario con todos los permisos necesarios. Voy a crear un usuario con los permisos y ese usuario sí se puede conectar. Ya, primero me decía que para poder entrar a MySQL había que entrar en el modo prod, ¿cierto? Ahí está, lo que hicimos recién. Y luego creo con el comando create user el nombre del usuario, ¿cierto? Con una contraseña. Ya. Vamos a copiar acá. Y luego le vamos a dar los privilegios. Entonces, vamos a anotar aquí. Vamos a crear un usuario, create user. El usuario se va a llamar alumno. Alumno, ¿cierto? Identificado con la contraseña. Y la contraseña le voy a poner 2023. Ya, ese es mi paso. ¿Ya? Ahora, como me dice localhost, me está diciendo que es de conexión interna. ¿Qué debería decir ahí en vez de localhost? Por ejemplo, tengo dos formas de hacerlo. Si yo quiero que este usuario tenga permisos para conectarse remota, voy a crear el usuario @0.0.0 o ocupo un símbolo que es el comodín. Hago esto. Este símbolo comodín, que es el símbolo porcentaje, representa cualquier cosa también. Si yo le digo conéctese desde aquí, le estoy diciendo conéctese de cualquier también dirección IP. Entonces, ahí, como le estoy diciendo, por ejemplo, mira, ahí está, comodín identificado con 2023, ¿ya? Y luego después me dice de crear al usuario, dele todos los privilegios, ¿ya? Todos los privilegios. Porque este usuario yo también quiero que haga de todo, ¿por cierto? Que sea algo así como un ROT. Entonces, grant all privilege, ¿ya? Al usuario nuevo, que se llama alumno, @localhost, y en vez de localhost lo vamos a cambiar por símbolo porcentaje o por el 0000, ¿ya? Y luego fruit privilege para que se refresquen esos privilegios. Vamos a probar, ¿cierto? La configuración. Ahí estaría el ejemplo. Entonces, tenemos que entrar localmente, ¿cierto? Sudo mysql-p y luego creamos el usuario. En mi caso le puse alumno como nombre, @ desde donde me voy a conectar, que puede ser 0.0.0 o símbolo porcentaje. Si yo lo dejo como localhost, es un usuario local solamente y no puede conectarse remotamente. Y luego la clave, ¿cierto? Y luego, ¿qué más pusimos? Los privilegios. Aquí le estamos dando, ¿qué privilegios? Todos, dice, ¿cierto? Todos al usuario que se llama alumno. Ya. Probemos si no funciona y luego vamos a revisar. Ya. Primero conectarnos, decía, luego crear el usuario y por último revisar. Ahí está. Por ahí también sale decir que se puede crear un usuario pero con acceso limitado. Sí, por los privilegios tú le vas dando. Le vas a decir que haga select, que haga insert. ¿Por número? ¿Por 15? No, mira, no se manejan con los permisos tales. Cuando tú le dices los permisos, y no sé si lo han visto en base de datos todavía, los permisos, en este caso, mira, al archivo, aquí está. Cuando le decimos grant all privileges, dele estos privilegios y dice símbolo asterisco. Si yo quiero darle privilegios para que ese usuario pueda guardar datos, yo le diría aquí insert, para que busque, select. Tú le vas agregando los comandos de cada cosa que va a hacer. Un select, un drop, un rollback, por ejemplo, un create, database, ¿ya? Ahí tú le agregas qué comandos quieres que haga. Y esos son los permisos. Los comandos son los permisos. Recuerden que el lenguaje SQL es el lenguaje de manipulación de datos, pero también un lenguaje de creación. Por lo tanto, puedo crear tablas, crear bases de datos, crear a otro usuario, ¿cierto? Y tú se los vas dando ahí, permiso, permiso, permiso. Ahora, como yo le puse todo, todo. Ya, probemos.
Vamos a revisar si esto no funciona. Entonces ya tengo ahí el usuario. Vamos a copiar, que lo dejamos aquí. Create user. Mira, se creó. Creé el usuario que se llama alumno con clave 2023. Y ahora, ¿qué vendría? Los privilegios. Los privilegios. Ahí está. Grant all privilege al usuario alumno. Perfecto. Y ahora me dice refresque los privilegios. Un flush privilege. Porque si es que ese usuario tomó privilegios por defecto, que son los básicos como un usuario normal, ahora los tenemos que modificar. ¿Ya? Ahora, si yo reviso, ¿este usuario debería existir dentro de la tabla MySQL user? Vamos a comprobarlo. ¿Ya? Show database. Siempre me gusta comprobar antes de hacer las cosas, si no se vuelve complicado. Show database. Databases. Ya, vamos a revisar MySQL. Use MySQL. Listo. Vamos a ver las tablas. Show table. Y está la tabla user. Select. Vamos a ver si existe el usuario llamado alumno. Select user from user. Ahí está. Está el usuario, se creó. Se creó, pero ¿le hacemos una contraseña o...? Sí, pues. Si la contraseña ahí va. Esa sí, perdón. Ahí le puse la contraseña, le puse el año, ¿cierto? Sí. Perfecto. Quit. Vamos a ver si esto funciona. Cruza los dedos. Alumno. ¡Tarán! Ahí está. Entonces, ese usuario sí puede entrar remotamente. Estoy en el servidor de base de datos. Porque fue creado dentro de la base de datos, no fuera de la base de datos como lo era la máquina, ¿o no? No, por lo siguiente, mira. Con esto que te voy a mostrar ahora, este video, le va a quedar súper claro porque se puede conectar. Aquí ya tengo la interfaz gráfica, ya entré al servidor, ya tengo todos los permisos, te metí el gol dentro de la cancha, pasé, cierto, barrí, hice todo. ¿Ya? Mira, voy acá, aquí tengo el servidor, lo estamos viendo en forma gráfica, lo mismo que vimos recién en consola. Voy a cuenta de usuario, ¿ya? Y fíjate lo siguiente. Está por la... Esto les muestra los permisos que tiene. El usuario alumno dice, ¿desde qué servidor se puede conectar? Desde cualquiera. O sea, desde cualquier IP. ¿Y qué privilegios tiene? Todo. ¿Pero qué pasaba con Rod? No tiene los mismos privilegios. Rod tiene todos los privilegios, todos los privilegios, pero se puede conectar solamente de forma local. Ya al tener este privilegio o la dirección 000, puedo hacer lo que yo acabo de hacer. ¿Ya? O sea, ya teniendo tu usuario creado, ya con esto ya libero. O sea, aquí trabajo. Desde aquí empiezo a crear a otros usuarios, por ejemplo. Doy permiso, creo una base de datos, una tabla, lo que yo quiera. ¿Ya? Voy a hacer una base de datos de ejemplo, chiquitita, para que veamos que de aquí podemos hacerlo. Mira, para que terminemos cierto el laboratorio. Entonces, como ya tengo todos los permisos, como le dije, pasé, creé, levanté el servidor, ¿ya? Vamos a crear una base de datos, la vamos a llamar test1. ¿Ya? Test1. ¿Este usuario podrá crear base de datos por el que estoy conectado? Sí, pues. Sí, tiene todos los privilegios. ¿Ya? Test1, ya estoy en el servidor, creo. ¿Viste? Creo una base de datos. ¿Ya? Vamos a hacer una tabla que tenga 3 campos. ¿Ya? La tabla se llama usuarios para registrar, no sé, pues, personas. 3 tablas, 3 campos y ahí está. Que esta tabla tenga un uso root, un uso nombre y un uso apellido. Una tabla de registro bien sencilla. Root lo vamos a dejar como varchar, nombre como varchar y apellido como varchar. Root lo vamos a dejar como un varchar 12, ¿cierto? Un nombre, un varchar
15 y el apellido Unbarcher 15. Ya. Guardar. Pero ahí en root podría ser el min. No, que para personas, quiero guardar personas. Ya. Y ahí le digo primary key. Ahí está. Uso root. Ok. Ya tengo una tabla. ¿Ya? ¿Cierto? Creé la tabla dentro de una base de datos que le puse test1. ¿Cierto? Mira. Ahora vamos a ver nuevamente la terminal. Voy a conectarme para que veamos que sí se creó realmente y estamos aquí conectados. Show database. Ahí está. Test1. Voy a entrar. Use test1. Ya. Voy a mostrar las tablas. Show table. Diría una pura tabla. La que hicimos recién. Usuarios. ¿Ya? Y si quiero ver los campos de la tabla, comando describe usuarios. Ahí está. Entonces el usuario que creamos como alumno tiene todos los permisos. Todos los permisos. Y lo que me preguntabas tú, ¿cómo le doy los permisos? Como ya tengo un usuario que puede hacerlo, tú después trabajas acá, pues mira. Crear usuario, no sé, pues, te vas acá. Crear usuarios. Con el usuario actual. Y cuando tú quieres crear un usuario, no sé, pues, le vamos a poner nombre Juan, ¿ya? Conectado de cualquier servidor, ahí está, o el comodín 0000, le das la contraseña, ¿ya? Y luego le dice otorgar los privilegios, todos los privilegios, ¿ya? ¿Ya? Otorgar todos los privilegios a ese usuario. Y después tú filtras. Si yo le creo privilegios, por ejemplo, no sé, podemos dar contraseña ahora, la 123, autenticación basada en MySQL, ¿ya? Crear todos los privilegios. Ahí están. ¿Qué privilegios quieres dejar? Ahí están, mira. Entonces son comandos. Cuando decía grant or privilege, los comandos, el select, el insert, el update, o de estructura, un create, un alter, un drew, ¿ya? Y otros que son más complicados, por ejemplo, uno que sea complicado acá, un create user, porque él puede crear un nuevo usuario con otros privilegios, ¿ya? El drup también es complicado, ¿por qué? Porque el drup elimina, ¿cierto? Una base de datos completa. Entonces ahí tú tienes que ver qué privilegio le va a dar según esas casillas. Esto mismo de marcar esas casillas es lo que estábamos haciendo acá, ¿te acuerdas? Mira. Aquí también se puede hacer una conexión de una tabla con otra tabla. Sí, pues, también se puede. Ya. ¿Vale? Miren, vamos a hacer lo siguiente. Ya con esto terminamos, chiquillos. Terminamos. Ya corrió el servidor, funcionó, ¿cierto? Perfecto. Con PHP Miami ya estoy listo. Me faltaría después levantar el MySQL Server, hacer la conexión, pero ya está andando el servidor, ¿cierto? Sí. Está en ejecución. Voy a apagarlo un momento porque tengo otra máquina lista para mostrar. Para que esto lo repitan, esto está todo grabado en el video, chiquillos, para que se pongan al día, lo hagan después, ¿ya? Tengan un servidor ya de base de datos corriendo. Y lo que yo quería mostrarles es lo siguiente. Miren, tengo dos máquinas corriendo. Ahí tengo una máquina, voy a mostrar aquí. Y acá tengo la otra. Mira. Ya. Máquina 1, IP 10.100.54.141. Máquina 2, IP 10.100.54.142. Lo que voy a hacer es que aquí voy a tener el sitio web y acá voy a tener la base de datos. Entonces, dos máquinas diferentes, una tiene la página web con un formulario, pero va a grabar en una base de datos que está en otra máquina. ¿Vale? Vamos a hacer el ejemplo. Voy a conectarme a esas máquinas por SSH. Voy a salir de acá. Disculpen un poquito. Voy a conectarme a la máquina 1. SSH -L
Ahí sí. Ya, ahí está. Funciona, está en el registro. Ahora, la última parte, ¿cómo nos conectamos con Workbench? Ahora, esto queda como tarea ya, porque lo pueden hacer en la casa, ¿cierto? El Workbench desde la casa se conectan a su servidor. ¿Cómo te conectarías con Workbench? ¿Cómo haría una conexión con Workbench? Porque ya aprendimos, ¿cierto?, con el PHP-MyAdmin. Con Workbench, para que lo hagan como tarea para la casa. Están haciendo sus compras, ¿cierto ya? Con Workbench sería de la siguiente forma. Por ejemplo, se hace una conexión donde tienen que ingresar los datos, ¿cierto?, de la máquina, el usuario y la clave que acabamos de crear, son datos atrás, ¿cierto? Entonces le digo, de MySQL Workbench, nueva conexión, le doy un nombre a la conexión, por ejemplo le voy a llamar la DB, ¿cierto?, DB1, la IP de la máquina a la que se van a conectar, ya, la IP, en el caso de AWS, la IP pública, el usuario, ya, y probar un test connection para ver si pasa. Ok, me dice. ¿Ya? Lo que les puede preguntar o les dice, por ejemplo, si el servicio SSL está disponible o no está disponible. Le ponemos que no. ¿Ya? Para la conexión. Y ahí probamos. Test connection. Continúa igualmente. ¿Ya? Y generamos con el OK y se genera la conexión. Entonces ya estoy conectado al servidor de base de datos. ¿Ya? El servidor MySQL, como planteamos en un principio. ¿Sí? Y aquí puedo no solamente ver la base de datos como lo estamos haciendo por acá con PHP-MyAdmin, sino que también puedo ver estado del servidor, carga, conexiones, rendimiento, monitoreo de procesador y más información específica de la máquina servidor. ¿Ya? Pero también tú puedes ver la base de datos, ¿cierto? Y hacer consultas sobre la base de datos que ya están disponibles, ¿ya?, sobre ese servidor. Así que también tenemos la conexión hecha. Ahora, ¿cuál de los dos programas? A mí particularmente me gusta más acá PHP-MyAdmin porque no requiere nada, ¿sí? Acá tengo que instalar una aplicación, pero ya tienen las dos cosas que se pueden hacer. ¿Estamos? Estamos, chiquillos. Entonces, tarea, tener listo ya el servidor de base de datos conectado, pueden entrar a él, ya sea por PHP-MyAdmin o por Workbench. Y esto ya se va a ver reflejado posteriormente en el webmin. En webmin. Mira lo que aparece en webmin, chiquillos, a ver si me carga por acá. Ya le instalamos un servidor.